forma en que me enseñaste a vivir la vida no me ha gustado. Y estaba recordando, hermanos, el día que estuvimos hablando, no sé qué día de esto fue que estuvimos hablando acerca de la oración. ¿Se acuerdan que el Señor, los discípulos le preguntaron al Señor cómo es que se debía de orar? Y el Señor les respondió a ellos, gloria al Señor. Pero vamos a comenzar con esto para ver la palabra de Dios en esta noche, a dónde nos va a llevar. Pues Dios siempre es bueno con nosotros y nos muestra su revelación, su palabra, su gracia a través de ella. Vamos a buscar en Mateo 6:9. Mateo 6:9. Versículo 9. Y aquí el Señor les enseña a ellos la forma que Él quiere que ellos oren. Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gloria al Señor. La forma que Él les está diciendo, porque ellos no hallaban cómo poder comunicarse con el Padre, con Dios Padre, y mucho menos llamarle Padre a Dios, pues en ese tiempo no había sido revelado de que en la tierra hubieran un pueblo que legítimamente eran hijos de Dios, que eran nacidos de Dios, engendrados por Dios, y que ellos, el único problema que había con este pueblo es que estaban separados como resultado o consecuencia del pecado cometido en el huerto del Edén por Adán y Eva. Pero dice el Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando Él les enseña de qué manera o cómo exclamar o comunicarse con Dios el Padre, le dice: Él está allá en los cielos. Él está en los cielos. De aquí de la tierra van a pedirle a Dios mi Padre, dijo Cristo, y vuestro Padre. Porque dice que le digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque en ese tiempo pues no había habido la revelación de la venida de Cristo aquí a la tierra como Dios verdadero, sino que estaba como hijo. Pues como hijo Él les está enseñando que se van a comunicar con el Padre, y el Padre está en los cielos. Así comienza el Señor a relacionar al pueblo de Dios con Dios Padre. De la tierra, buscando la presencia, clamando hasta el cielo, para tener esa armonía con Dios el Padre. Gloria al Señor. Cristo dijo: un día esto se va a terminar. No que Dios deje de estar en el cielo, sino que Dios va a bajar su presencia a la tierra. Y ya no tendremos, dice Cristo, que orar nosotros así, de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, como se estaba haciendo en ese momento que Cristo está enseñando. Porque mire, Juan capítulo número 14. Juan capítulo 14. En el versículo número 8 dice lo siguiente: Felipe dijo a Jesucristo en esta ocasión: Señor, ya no es enséñanos a orar, sino que ahora ellos quieren algo mejor que orar. Pues ya habían aprendido: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ahora había una inquietud más grande en el corazón de ellos, y dice Felipe: Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Ahora queremos nosotros conocer a Dios Padre. Gloria al Señor. Entonces el Señor le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque cuando Cristo le habló primero, le dijo: así harán para comunicarse con Dios mi Padre y su Padre que está en los cielos. Pero no les enseñó en ese momento el misterio de que Cristo era el mismo Dios, el mismo Padre. Porque Cristo quería que ellos aprendieran, crecieran, se desarrollaran en el conocimiento de la verdad, en la revelación de la palabra de Dios. Pues ya ellos, un poquito más crecidos espiritualmente hablando, le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así es que dice, ¿no? En el 9 le dice el Señor: tanto tiempo, el Señor Jesucristo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, por ese Padre que ustedes preguntan, por Dios Padre, es el mismo que les instruyó a ustedes para que se relacionaran ustedes con Él hasta los cielos, para darle a entender Cristo que Dios es omnipresente y que está en cualquier lugar, en todo lugar. Él estaba con ellos ahí. Cuando ellos preguntaron y dijeron que querían conocerlo, dice: aquí estoy. Hace mucho tiempo que estoy yo, Dios Padre, con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos de que aquella oración que Dios enseña en aquel tiempo, que Cristo enseña en aquel tiempo, ahora tiene que cambiar cuando ellos van a orar. Porque ahora ya Cristo les está diciendo que Él es el Padre que está con ellos. Entonces la oración ahora tiene que ser a Él directamente, pero como Padre. Porque no se podían equivocar en decirle: Jesús, queremos hablar contigo, orarte a ti, Jesús, al hombre. Sino que tenían que orarle a Dios Padre, que era el mismo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Entonces comenzó esta relación, pero claro, en ese tiempo todavía Cristo está vivo y la revelación no está declarada completa, sino que Él les está enseñando esto, pero ellos no logran captar verdaderamente que Jesucristo es el vivo Dios aquí en la tierra. Porque lo dice claro, en el 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Se lo dice directamente a él. Tú sabes que yo que te hablo soy el Padre y tengo mucho tiempo de estar contigo aquí. ¿Qué otra cosa te puedo mostrar? Usted sabe que así hoy, en este tiempo, en el mundo, hay tanta persona aquí en el mundo que tiene a Cristo tan cerca de Él y no sabe que está cerca de Dios. La persona no se aprovecha de eso, no cree a eso, porque Dios habla de muchas maneras, habla a través de nosotros, habla a través de un hermano, se muestra a Dios, pero los hombres, como en este tiempo, no se están percatando de esta gran verdad de Dios, porque Dios nos habla aquí todo el tiempo a nosotros. Y hay muchas personas que han sido beneficiadas porque creen que Dios está hablando. Pero hay otras personas que no logran captar el misterio de que Dios está aquí en mi vida, de que la vida mía es la vida de Cristo, como dice Pablo, que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y que entonces Dios habla a través de mi vida, como habla también a través de las vidas de otras personas. Y muchas veces escuchamos cosas que Dios nos está diciendo a nosotros y se nos escapan. Pues en ese tiempo Cristo le dice a Felipe: todo el tiempo he estado contigo.
Lo único que me miras, y me miras como hombre. Pero el problema, si Cristo le hubiera explicado, le hubiera dicho, es que yo soy hombre y soy Dios al mismo tiempo. Pues la Biblia dice que Dios se hizo hombre y habitó, anduvo entre nosotros. A partir de esa fecha, ellos escucharon, pero no se percataron verdaderamente de que eso que Cristo estaba diciendo era una gran verdad. ¿Y sabe cómo seguían orando ellos? De la misma manera que Cristo les había enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, sin considerar de que ya Dios había bajado a la tierra para estar con ellos, para estar cerca, para relacionarse con ellos, igual que lo ha hecho con nosotros. Gloria al Señor. En el versículo número 21, mire lo que dice, ahí mismo, en el 14, pero en el versículo 21 nos dice otra cosa. ¿Cómo las personas pueden ahora apercibirse de esa gran verdad de Dios y poder recibir, conocer, reconocer a Dios? Y cómo estas personas relacionarse con Dios. Es decir, llegar a tener esa intimidad con Dios que ya bajó a la tierra, que está aquí entre nosotros. Oigan lo que dice la Escritura. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y una persona no puede amar a alguien si no lo conoce. Es ilógico. Si una persona no conoce a Dios, no puede amarlo de la manera correcta. Porque para poder amar a alguien hay que conocerlo. Gloria al Señor. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama será amado por mi Padre, dice Cristo, y yo le amaré y me manifestaré a él, como Dios y como hijo. Judas le pregunta, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El 23 responde el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, está diciendo, yo y mi Padre vendremos a la persona que reciba mi palabra, que esté de acuerdo conmigo, que crea en mí, vendremos a él y haremos morada a él. Así que, dice el Señor Jesucristo, la oración de ustedes ahora es distinta, porque ustedes saben, si guardan mi palabra, si me reciben a mí, me tendrán a mí en ustedes. Porque dice, haremos morada en él, o sea, vivirá. Dios ya no tiene que buscarlo arriba, en el cielo, sino que Dios está, ¿dónde? Dentro de nuestro corazón. Donde Dios habita en el cielo, no esté mirando muy largo el cielo. Busque a Dios en usted. Gloria a Dios. Pero esto sucederá en las personas que verdaderamente amen al Señor. ¿Quiénes son esas personas que van a tener a Dios en su corazón? Aquellos que reciben su palabra y la guardan. La salvación es por gracia y Dios salva a la persona, pero la persona tiene que tener un corazón donde Dios quepa. Es decir, un corazón receptivo, un corazón que combine con los principios y la voluntad de Dios. Que cuando venga a través de la palabra predicada, a través del evangelio, de la gracia predicado, esa persona pueda tener un corazón en el cual Dios venga a morar. Cristo dice en el 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora mire lo que dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras.
Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí está, hermanos, la declaración de Dios para los hombres. Hay hombres, dice el Señor, que me aman, y hay hombres que no me aman. Ahora vamos a ver las consecuencias de amar o no amar a Dios. Gloria al Señor. Aquel que no ama a Dios es aquella persona que rechaza la predicación, el evangelio, la manifestación de la salvación de Dios en la vida de la persona. Nunca logra asentarse en él la palabra del Señor. Nunca logra enraizarse el consejo, la voluntad, el evangelio, la palabra, el Espíritu de Dios. Nunca encuentra el lugar en una persona. Por eso esa persona se ve, se entiende de parte de Dios que no ama al Señor, porque no tiene al Señor. El Señor dice: el que guarda mi palabra, el que recibe mi palabra, ese es el que me ama. Esa es la muestra del amor que hay en esa persona, cuando esta persona acepta la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El consejo de Dios, la instrucción de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que el hombre haga. El hombre lo recibe con beneplácito. Dice: bienvenido sea a mi vida el Señor, que me está ayudando, me está aconsejando, me está enseñando, me está instruyendo a cómo yo poder vivir una vida distinta aquí en la tierra. Ahora dice el Señor: el que no me ama no guarda mi palabra, y no vendremos a él. Porque dice el 23, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. A aquel que le ame, a aquel que guarde la palabra. Dice Cristo: mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, viviremos en su vida. Ese hombre, esa mujer, tiene a Cristo y tiene a Dios en su corazón. Dios vive en ella. Ella es templo del Espíritu de Dios. Es morada de Dios. ¿Cómo tú puedes estar seguro? Bueno, porque esa mujer ama a Dios. Y si ama a Dios, Dios vive en ella. Porque eso es lo que Dios dice. ¿Y cómo tú sabes que amas a Dios? Dice Cristo: por sus frutos los conoceréis. Porque no puede el árbol malo dar frutos buenos. No puede el que no ama a Dios dar muestra que lo ama. Y no puede tampoco el que no ama a Dios dar muestra que lo ama. Ni el que ama a Dios dar muestra de que no lo ama. Porque se le sale, se deja ver por fruto. Ahora mire, el 24 dice: el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Gloria al Señor. Ahora, aquí lo que nosotros tenemos, hermanos, es una declaración bien clara del Señor. Esto dice: se deja ver dos tipos de personas. Que Dios sabe quién es quién. Una persona que nunca acepte lo que es la voluntad de Dios, y una persona que sí que está dispuesto, que siente en su corazón, por el amor que tiene hacia Él, de recibirlo y de tenerlo, se siente bien, de pertenecer a Dios, de estar seguro de que cuando muera esa persona va con Cristo para el cielo, porque él tiene a Cristo como su Salvador viviendo en él. No hay nadie que sea cristiano que no tenga a Cristo viviendo en su vida. No hay nadie que sea cristiano que Dios el Padre, al que se le oraba antes hasta el cielo, ahora solo tiene que cerrar tus ojos y hablar contigo mismo. Hablarle a Dios en ti. Si el Señor, por ejemplo, hoy a las 4 de la mañana no pude dormirme yo, me levantó y me fui para el sofá, y en mis ojos cerrados hablando con el Señor, y mi boca cerrada también,
hablando con el Señor. Porque ahora es una relación espiritual. Porque usted y Cristo es una misma cosa, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces es una relación íntima que se ha hecho, porque Dios el Padre desde el cielo ha bajado para vivir dentro de nosotros. Como dice la Escritura, no ignoréis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que la oración se cambió. Lo que Cristo enseñó allá, ahora nosotros sabemos que Dios el Padre, a través del sacrificio de Jesucristo, cuando Cristo se fue, envió el Espíritu Santo de Dios para que estuviera en nosotros. Y Dios es Espíritu y el Espíritu es Dios. Mas Pablo confiesa de que Cristo vive en nosotros y que Él y nosotros somos una misma cosa. Por eso es que la Biblia habla que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo no va a tener la mente de Cristo si Cristo está viviendo dentro de nosotros? Gloria a Dios. Entonces, la obediencia a Dios va a mostrar que esa persona ama a Dios. Y la desobediencia a Dios va a demostrar que esa persona no ama a Dios. Porque dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, si no guarda la palabra es porque no ama a Dios. Y si no ama a Dios, Dios no vive en su vida, ni Cristo vive en su vida. Eso es lo que estamos leyendo en esta noche, ¿no? Gloria a Dios. Ahora mire, esto es asunto por obediencia o por desobediencia. La persona que desobedece, es decir, que no acepta este evangelio, que no acepta los principios de Dios, que no acepta todo lo que Dios nos dejó escrito aquí para que nosotros lo observáramos y viviéramos por ello. Si una persona no está de acuerdo con esta palabra, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no obedece a Dios. Y el que no obedece a Dios está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, el que está fuera de la voluntad de Dios no tiene a Cristo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, el Espíritu de Dios, nos trae a la obediencia a nosotros. Oiga lo que dice Romanos capítulo número 5. Romanos 5. Versículo número 19. Quiero que observe esto en esta noche. Gloria al Señor. Y dice así: porque por la desobediencia de un hombre, oiga dónde lleva la desobediencia. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pecador significa separado de Dios. Oiga esto, hermano, en esta noche. Lo que Dios está estableciendo con nosotros en esta noche. Porque por la desobediencia de uno, así que dice, ¿no? De un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, separados de Dios, por la desobediencia que han heredado del primer hombre, que es Adán. Esa es la condición que recibimos nosotros cuando nosotros venimos a esta tierra. Venimos en esa condición de desobediencia. No queremos saber nada de Dios. No nos interesan las cosas del Señor. No estamos dispuestos a escuchar a nadie. Y cuando nos hablan de Dios, creemos que no es el tiempo. Y cuando Dios nos dice que debemos de hacer algo, no nos interesa hacerlo o no hacerlo. Porque estamos bajo la condición de este hombre que pecó en contra de Dios, que desobedeció a Dios cuando Dios le dijo que no comiera del árbol que estaba en el centro del huerto del Edén. El diablo lo convenció, comió, desobedeció y entonces cayó en la maldición de pecado. Pecado significa separación de Dios. Ese es el estado en que millones de personas se encuentran en este tiempo en la tierra. Ahora miren la diferencia. Dice el 19:
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, de igual manera, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No sé si usted logra ver esto que Dios nos está aclarando aquí. Por la desobediencia de Adán y su herencia en nosotros. Si Adán desobedeció, entró el pecado. El pecado entró a todos los hombres. Con Adán, con el pecado entró la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad. Muertos en delitos y pecados. Esa es la condición en que el hombre está por la desobediencia de él. Es la herencia de Adán. Ahora Cristo vino miles de años después. Y Cristo vino a establecer en los corazones de aquellos nosotros la obediencia. La obediencia separa al hombre de la maldición. Ahora dice, por la desobediencia de Adán, los muchos hombres fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Justo significa sin culpa. Gloria al Señor. Entonces, vemos que si nosotros todavía estamos en desobediencia, estamos en la posición que Adán nos heredó. Pero que si nosotros nos encontramos en obediencia, hemos entrado a recibir y a heredar lo que Cristo nos dejó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él obedeció al Padre. Adán desobedeció al Padre y todos fueron constituidos pecadores y separados de Dios. Por lo que Adán hizo, fuimos constituidos separados de Dios, malditos por el pecado, directo a la condenación de la muerte eterna. Pero Cristo viene y Cristo ahora pone su obediencia encima de la desobediencia de Adán para decirnos a nosotros que si nosotros entramos con Cristo al pacto de Cristo, entonces nosotros por la obediencia de Cristo, no por la desobediencia de Adán, porque ahí recibimos maldición y muerte, condenación, pecado, pero por la obediencia de Cristo nosotros recibimos salvación y justificación eterna. Ahora la pregunta que Dios nos hace a nosotros, ¿tú eres obediente a Dios? ¿Tú estás en la obediencia a Dios? ¿Tú obedeces a Cristo? ¿Tú crees en la voluntad de Él? ¿Tú estás haciendo lo que Cristo o sigues haciendo lo que Adán, el diablo le puso en la mente a él para que se hiciera? Estar en contra de los principios de Dios es desobedecer al Señor. Pero estar a favor de los principios de Dios es haber caído en la justificación que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Son dos cosas: la desobediencia que produce muerte, condenación y separación de Dios, y la obediencia en Cristo que produce vida eterna y justificación. Dios nos pregunta a nosotros, ¿cuál es tu estado? ¿Cuál es tu posición? Si tú obedeces a Dios en lo que Dios te ha dicho, en lo que tú tienes que creer, que Él te dejó como mandamiento, como doctrina, entonces tú estás como justo delante de Dios y no tienes problema el día que tú mueras. Y eso te identifica a ti, que eres una persona en la cual vive Cristo y vive Dios el Padre. Porque el obediente es aquel que ha creído en la palabra del Señor, aquel que está llevando los principios de Dios, aquel que dice, sí Señor, hágase tu voluntad conmigo. Yo estoy a favor de lo que tú has mandado que se haga. Yo no quiero más hacer lo que Adán mandó que se hiciera, lo que el diablo mandó por medio de Adán que se hiciera, desobedecer a Dios. Porque el que desobedece a Dios, como estamos viendo en la palabra, no será justificado nunca, porque está contaminado con el pecado. Vamos a leerlo. Aquí es que está, ¿no? Porque así, dice el 19, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ese es el nombramiento de una persona que desobedece
a Dios, que no se pone de acuerdo con nada de lo de Dios, o que sí acepta a Dios, pero a su manera, a su capricho, a su forma, como Él es, y no está dispuesto a cambiar, a ser transformado por medio del consejo de la palabra del Señor. Pero muchos que nos sometemos al consejo de la palabra del Señor, Dios viene transformando nuestra vida y viene dejando ver en nosotros que Cristo vive aquí y que Dios controla esta vida y que estamos en obediencia. ¿Cómo sabemos que estamos en obediencia? Estamos buscando esto de Dios porque nos gusta, porque Dios nos dijo que hiciéramos esto. Gloria al Señor, pero lo hacemos con gozo, con placer, con deleite. Gloria al Señor, porque a nosotros no nos cuesta, porque somos obedientes. Pero si una persona esto le cuesta, o esto no lo puede llevar verdaderamente como esto requiere Dios que se haga, no dejando de congregarse, amando a los hermanos, no teniendo nunca nada con nadie, siendo perdonador, perdonando las culpas a nuestros hermanos, siendo misericordioso, siendo amigable, siendo manso, siendo humilde, siendo todo lo que la palabra está diciendo que nosotros debemos de ser. Y sobre todo estar dispuestos a escuchar la voz de Dios para obedecerla. No a tener un corazón rebelde, un corazón negativo, un corazón en contra de la verdad de Dios. Esa persona es desobediente a Dios, esa persona no está en contra de la voluntad de Dios, esa persona no se somete a la voluntad del Señor, por lo tanto es desobediente. Dios no vive en esa persona, sea quien sea. Es lo que estamos leyendo en esta noche, es lo que la palabra dice, porque esta palabra es para transformar, para producir un cambio en nuestro corazón. Si yo soy esa persona, entonces yo tengo que verme que en realidad, ¿y qué pasa si yo muero así? Si una persona no acepta a Cristo, no tiene perdón de sus pecados, porque está en pecado. Solo Cristo es el Salvador del mundo. Pero Cristo, para salvar a la persona, tiene que Él mismo llegar a la persona y tomarla. En el caso de lo que enseña la palabra del Señor, que Cristo viene a nosotros y Cristo se une con nosotros. Pero el error que las personas tienen es porque no se les habla la verdad con claridad. Estás mal. Si tú no te sometes a la voluntad de Dios, estás mal. Aquí dice porque está en desobediencia, viviendo todavía el tiempo de antes a mi manera, a como yo quiero vivir. Gloria al Señor. Pero una persona a la cual Cristo ha venido a través de su gracia, ha bajado Dios del cielo para vivir pero la puerta está cerrada. Y el Señor toca la puerta. Y aquí, ¿cómo es que dice el texto? He aquí yo estoy a la puerta y hablo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y me quedaré con él. Pero si no abre la puerta, porque el hombre tiene que ver en esto también. Hermano, entonces no es por gracia que Dios salva a quien Él quiere. Dios salva a aquel que tiene un corazón receptivo para Él. Gloria a Dios. Pero si esa persona tiene un corazón de negatividad en contra de la voluntad de Dios y nunca recibe a Cristo, sino que siempre lo rechaza, más bien esta persona lo que acarrea cada vez es condenación para sí mismo cuando escucha la palabra y la rechaza. Gloria a Dios. Ahora mire, Primera de Corintios capítulo número 15. Primera de Corintios 15. En el versículo número 46. Dice el apóstol Pablo: mas lo espiritual no es primero, sino, ¿usted vio esto? Lo animal. ¿Qué cosa es? Lo animal. Algo irracional, algo sin entendimiento, algo animal. Ese es el hombre del pecado, que no se da cuenta qué está haciendo cuando rechaza el evangelio del Señor.
cuando rechaza servirle a Dios, cuando rechaza humillarse delante de Dios, está actuando idénticamente como un animal. No sabe lo que está pasando. Oyó, porque si esa persona, vamos a decirlo así, si muriera esta persona rechazando a Cristo, esta persona por ese rechazo habría muerto ignorando la verdad de lo futuro que nosotros conocemos que puede pasar con la persona que acepta o con la persona que menosprecia al Hijo de Dios. No pueden. Sencillamente sus corazones no les permite aceptar, gloria a Dios, y pretenden muchas veces aceptar a Dios en la forma que ellos mismos establecen. Yo quiero ser cristiano, pero yo voy a decir cómo es que voy a ser cristiano. Y el Señor, si no creéis que yo soy, cuando dice yo soy, es el Todopoderoso, el que determina todo, el que lo planifica todo, el sistema de salvación, la vida que la persona, nosotros debemos llevar, es un plan del Señor. Pero aquí dice en el 46, ¿no? Mas lo espiritual no es primero sino lo animal. Esa es la condición del hombre que está ignorando a Dios, una condición de como animal. Por eso en el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento. Eso es lo que Pablo está haciendo referencia aquí. Mas lo animal no es, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, porque en esa condición nacemos todos y venimos a este mundo ignorando todo lo bueno de Dios en nuestra vida y buscando solo lo que es la vanidad, el provecho, el egoísmo, buscando cómo tener más y buscando cómo hacer para nosotros y buscando cómo luchando para nuestras vidas egoístamente, siendo egoístas, sin pensar que la vida se le puede acabar a usted y a mí hoy mismo en la noche. Y nada trajiste y nada te llevarás cuando te vayas, cuando se llegue el día de tu final. Gloria a Dios. Entonces dice 46, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué luego? Porque yo viví 30 y resto de años, 37, no sé cuánto, sin Cristo como animal, irracional. Pero después vino Cristo con su evangelio y nació lo espiritual. Y dejó de ser lo animal, porque ya no soy desobediente. Cristo puso su persona en mí, y la persona de Cristo conlleva obediencia a Dios. Porque Cristo enseña: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre que está en los cielos. Entonces eso Él lo traslada para nosotros. Y ese es el principio de Cristo viviendo en nosotros, que nosotros somos llevados por Cristo. ¿No dice la Biblia eso, hermano? Lo que sois llevados por Él. Somos llevados por Cristo en obediencia a Dios. Y esa obediencia a Dios es notable, se deja ver. Porque esa persona ha tenido un cambio, una transformación en su vida. Mas este sigue igual de rebelde, sigue igual de terco, sigue igual de soberbio. Sigue igual. No hay quien lo cambie, porque si Dios no cambia, es un corazón envenenado, en otras palabras, lo que la persona tiene. Imposible de transformar. Dios dice que hay corazones que no serán tocados por el Señor, que más bien Dios les manda, dice, después de muchas pruebas, les manda un espíritu engañoso para que los confunda y sean condenados por cuanto no creyeron a la verdad ni se complacieron en la justicia de Dios. Ahí estamos nosotros. Bendito sea Dios, hermanos. Si estamos aquí escuchando esto nosotros sin ninguna cosa incorrecta, sino lo que es la palabra de la verdad. Si estamos en desobediencia es porque no tenemos a Dios.
Si estamos en obediencia es porque Cristo nos está guiando en su obediencia. Pero si estamos en desobediencia y en rebeldía es porque la función del diablo está en nosotros a través del pecado y no hemos nacido de nuevo. El 46, ¿verdad? El 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nos hemos convertido en los del cielo, porque Cristo está viviendo en nosotros. Y la vida de Cristo y la nuestra ahora es una. Estamos viviendo una vida celestial que adora a Dios. Allá solo adoran a Dios, alaban a Dios, bendicen a Dios. Viven bajo la voluntad de... Allá no hay otra cosa más que eso. Aquí estamos por fe luchando nosotros porque el diablo se nos mete en medio. Pero vencemos por la fe. Y nos mantenemos aunque nos cueste. Gloria a Dios. Ahora dice el 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, lo mismo que era Adán, así serán todos los descendientes de él. La primera vida del hombre. Hay muchos que mueren con su primera vida y nunca se les cambia. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Que somos nosotros. Gloria al Señor. Ahora, el 49 dice: así como así como hemos traído la imagen del terrenal, así traeremos también la imagen del celestial. Ahora oiga, nosotros estuvimos en rebeldía, nosotros estuvimos en desobediencia. Dios trató con nosotros muchas veces, pero no pudimos entender el mensaje. No pudimos aceptar en ese tiempo al Señor. Pero llegó el tiempo en que tanto Dios fue paciente con nosotros, procurando que no nos perdiéramos, y logramos un día aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y dejamos de ser tal como los terrenales, el terrenal. Y nos convertimos, cuando aceptamos a Cristo y Cristo pone su espíritu en nosotros, nos convertimos tal como el celestial. Tal como el terrenal camina que no se ha convertido, y tal como el celestial camina que está convertido. ¿Quién es el celestial? Cristo. ¿Cuál es la forma de nosotros ahora como hijos de Dios celestiales? Andar como Jesucristo. ¿Y cuál es la muestra de vida de esta otra persona? Todos sabemos. El hombre de Dios tiene los atributos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en él. Y el fruto del Espíritu es amor. Vamos para allá. Pero aquel que no ama a los demás, no se ama ni a sí mismo, ni ama a nadie. Es más, hay personas que fingen amar, pero no saben qué cosa es amor, porque nunca en su vida, nunca lo han practicado. Usted no puede decirme a mí que le fue a dar una vuelta a su bicicleta nueva si nunca ha tenido bicicleta. Nadie puede practicar el amor si Dios no vive en la vida de la persona. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Nada más es amor, ni nadie más es amor, ni nadie más tiene amor. El que tiene pecado, lo que tiene es lo contrario de los frutos del Espíritu. En vez de amor, tiene venganza, odio, rencor, reproche, coleriento, obstinado. Son los atributos del diablo en la persona. No lo sabe, porque si lo supiera, le diera vergüenza y aceptar a Cristo en su corazón. Esa es la verdad. Los atributos del los atributos del espíritu del diablo son contrarios a los atributos del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia. Vaya pensando en esto. A ver si usted conoce personas que tengan lo contrario a esto. Yo sí conozco cantidad de personas. Son un fósforo. Pero de aquellos fósforos que no necesitan una caja, sino que en cualquier parte donde se les pase, ahí encienden. Lo que usaban los vaqueros antes aquí en los Estados Unidos.
Óigame, son un fósforo que no necesita que con solo soplarlo, ya, aquello explota. Gloria al Señor. No hay paciencia, no hay templanza, no hay mansedumbre, sino que lo que hay es una tremenda hipocresía en el corazón de las personas. Esas personas se sabe que no tienen a Dios ni tienen a Cristo. El que tiene a Cristo tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, tolerancia, mansedumbre y fe. Estas cosas entran a la vida de la persona y la refrescan a través del Espíritu Santo. Entonces comenzamos nosotros por este fruto del Espíritu, comenzamos nosotros a andar en obediencia a Dios. Mire, calladito. No contestamos ni peleamos. Si vemos que punto como de pelear, calladito, me miro más bonito, dice Jesucristo. Callado. Hay que falte al respeto y que hable la persona que tenga que, aquel quien quiera, no le haga a usted, como dicen, casa de alto, no le haga a usted, no lo adorne usted con su atención. ¿Sabe para qué? Para que no se contamine. Gloria al Señor. Pero nosotros, dice el Señor, que hemos sido hechos diferentes. Entonces dice el 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen que usted tiene? Jesucristo fue muy obediente a Dios y siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la imagen que usted tiene? Jesucristo amaba hasta entregar su vida por amor a las personas, a todas las personas, aún a aquellos que le odiaban a Él. Nunca tuvo venganza. ¿Cuál es la imagen que usted tiene? Jesucristo siempre hablaba verdad. ¿Cuál es la imagen que usted no se ha cogido mintiendo mucho, demasiado? Porque podemos creer que estamos nosotros, ¿me entienden?, en una forma correcta, haciendo lo que está correcto. Pero la Biblia nos enseña siempre que nosotros debemos examinarnos. ¿No dice la Biblia eso? Examinaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y nos cuesta todo, porque todos tenemos lo que es espiritual, lo que es de parte de Dios en nuestra vida, pero también tenemos este cuerpo natural, esta carne que nos es contrario, porque la carne no está de acuerdo con Dios. Los sentimientos de la carne no están de acuerdo con los sentimientos del Espíritu. Y nosotros somos esta persona compuesta por carne, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la lucha que tenemos, pero tenemos la victoria ya declarada de parte de Jesucristo, que nos ha dicho que somos más que vencedores por medio de la fe. Así es que en eso confío yo y me declaro obediente a Dios. Gloria al Señor. Aún con mis debilidades, en medio de los tropiezos que yo me veo, gloria a Dios, con lo frágil que yo soy como ser humano, es asunto de fe. Pero yo quiero, y Dios quiere, que usted sepa, usted me vea a mí todo el tiempo que yo estoy en esa posición de obediencia. Porque es de la manera que usted va a decir, de verdad que el pastor tiene al Señor. Y nunca bravo. Y nunca enojado. Ni nunca disgustado internamente con nadie. Porque Dios sabe y conoce todas las cosas. Gloria al Señor. Dios conoce los corazones y a Él no le es nada oculto. A veces queremos nosotros esconder cosas que Dios, dice el Señor que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Gloria al Señor. Por eso nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos y después con Dios y con nuestros hermanos. ¿Para qué esa lucha? Para hacer esas contradicciones entre nosotros mismos que no sirven para nada, solo nos hacen daño nada más. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros con amor. Este es el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Pero en la iglesia, hermanos, se aborrecen. Y nosotros no queremos eso en esta iglesia jamás. Gloria al Señor.
Porque eso lo único que trae es un mensaje del diablo para desunir a una congregación. Pero mire lo que sigue diciendo. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de estar seguros de que estamos obrando como hijos de Dios y no como esclavos del diablo. Porque eso fue, Adán nunca fue hijo del diablo. Nunca se convirtió en hijo del diablo, aunque cayó en las garras de él, sino que se convirtió en un esclavo del diablo. Y nosotros éramos esclavos del diablo. No éramos hijos del diablo, porque ningún hijo del diablo jamás se puede convertir en hijo de Dios. Nosotros éramos hijos de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos esclavizados por el engaño del diablo. Pero una vez que Cristo vino, nos hizo libres de la esclavitud. ¿No dice eso la Biblia, hermano? Y nos libertó y nos trajo a Él y nos reconcilió con el Padre. Eso dice la Biblia. Y yo le creo a Jesucristo. Último, déjeme buscar un momentito. Primera de Pedro. No, perdón. En el libro de Santiago, capítulo número 3. Quiero leer rapidito esto, hermano, porque ya estamos terminando. Gloria al Señor. Dice el versículo 13, Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así, ¿verdad? Ahora el 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, hermano, examínese. Usted tiene celo o contención en su corazón. Usted está en una lucha tremenda con algo, con alguien. En esta noche Dios quiere limpiar si hay una persona que tiene eso. Está en contradicción con alguien, en pleito, en contención, en que no diga nada, tiene celos, tiene algo en contra de otra persona. Contención en su corazón. No se pone de acuerdo con esta persona, pero sí está con la persona. Y está en esa guerra. Y tiene eso metido en el corazón de parte del diablo. Oiga lo que dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Quiere decir, no andes diciendo que tú eres cristiano. No andes diciendo que tú amas a Dios, porque tú no amas nada al Señor. Si amaras a Dios, significa de que tú eres obediente a Él. Si amarás a Dios, significa que Cristo vive en tu corazón y que Dios Padre vino a ser morada en ti. Pero si tienes en tu corazón celos amargos y contención, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es la condición del primer hombre, del hombre adámico, de aquel que no ha recibido a Cristo, de aquel que tiene cosas en su corazón guardadas en contra de otra persona. Y eso abunda en las iglesias. Eso abunda en las iglesias, eso abunda en los hogares, no en el mío. Porque hace tiempo estudiamos esto y nos dimos cuenta de esto, que teníamos que amarnos y perdonarnos. Ámense y perdónense los unos a los otros, así como Dios los amó y los perdonó en Cristo Jesús. Eso me lo aprendí y lo aprendió mi familia. Nosotros tenemos 6 hermanos, mi hermano Germán y 5 hermanos más. Gloria a Dios. Nunca tuvimos un sí o un no. Gloria a Dios.
Dice, no andes mintiendo ni jactándote contra la verdad. Diciendo que tienes, el que tiene a Dios, el que ama a Dios es aquel. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir, me obedecerá. Por eso dice, no te jactes, no mientras contra la verdad. Eres mentiroso si estás diciendo una cosa y todo el mundo sabe que eres otra cosa. Eso no está correcto. Aquí lo único que hacemos nosotros en nuestra iglesia es consejo de Dios. No, hermanos, es consejo de Dios. Para mí, para mi esposa, para mis hijos, para todo aquel que logre ver si es que acaso llega a través de del internet estos mensajes. Gloria al Señor. Y pueda pensar, meditar y decir, ¿verdad que sí? Si eso lo dice Dios. ¿Y qué consecuencias tendrá esto? Al final, bueno, que muere la persona separada de Cristo. Aquel que no tiene a Cristo. ¿Y qué pasa si una persona muere separada de Cristo? Una persona que siempre rechazó a Jesús. Y el que rechaza a Jesús aquí en la tierra no puede tener nunca relación fuera de aquí de la tierra con Él. Solamente aquel que desde aquí en la tierra está unido a Él en uno, porque le ha recibido en su corazón. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. La forma en que me enseñé